lebulinato o delta aminolebulínico. ¿Cuántos de estos necesitamos para formar el porfobilinógeno? 2. Y noten que como que no quedan perfectamente alineados. Imagínense, de una molécula lineal tenemos que tener una molécula cíclica, un pirrol. Entonces, el primer ácido lebulínico está aquí y el otro está como más arriba. Y de esa manera se puede formar aquí el pirrol. ¿Cómo se llama la enzima que hace eso? Deshidratasa. Va a quitar 2 moléculas de agua. Aquí hay una molécula de agua y aquí hay otra y forma el porfobilinógeno. Es el primer precursor pirrol. El pirrol va a ser esta estructura. Ahora, algo muy importante. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuántos carbonos? 1, 2, 3. ¿Cómo se llama los ácidos de 3 carbonos? Propiónico, propionato. ¿Okay? ¿Y los de 2? Acetato. ¿Okay? Entonces, en esta estructura vamos a empezar a ver el pirrol. Lo voy a poner así. Aquí tenemos un propionato y acá tenemos un acetato. Prestenle atención. Y después este va a servir para unir con otros 3 pirroles para formar un tetrapirrol. La base del hemo es el tetrapirrol. ¿Qué importancia tiene esta reacción catalizada por la deshidratasa? Es inhibida esta enzima deshidratasa por ¿cuál sustancia? Deshidratasa. Aquí vamos a poner. Plomo inhibe a esa reacción. Y vamos a ver más adelante dónde también actúa el plomo. Esa enzima requiere zinc, pero el zinc es sustituido por metales pesados, en este caso el plomo. Y saben, la intoxicación por plomo es un verdadero problema. A veces los síntomas son muy sutiles y pasa mucho tiempo antes de que se dé cuenta. Y los niños son más viejos. Saben que el plomo tiene un sabor dulce y está en muchas cosas, en el agua, por ejemplo, la tubería. Hoy en día ya no se utiliza tanto este tipo de tubería, se utiliza fundamentalmente cobre, pero hasta en los dulces. A veces los dulces que se exportan en Estados Unidos lo revisan, tiene plomo, ¿no? Pinturas así en la casa, en las camitas de los niños, en las cunas, y muchas veces los niños están mordiendo ahí. Tiene un sabor dulzón. Así que es un verdadero problema la intoxicación. Así que vamos a poner el plomo aquí y lo vamos a poner más adelante. ¿Alguna pregunta de estos 2 primeros pasos? El paso 1 ocurre dentro de la mitocondria, el paso 2 fuera de la mitocondria, en el citosol. Y los últimos 3 pasos vuelven a ocurrir dentro de la mitocondria. ¿Dónde ocurre la mayor síntesis del grupo hemo? En los precursores. No es en el hígado. Hígado y otros tejidos es apenas el 15%. Hay ciertos fármacos que necesitan ser metabolizados por enzimas, cierto grupo de enzimas que inducen la síntesis del hemo. Son hemoproteínas. Ustedes saben los fármacos, todo lo que comemos, todo el metabolismo va al hígado, el metabolismo hepático. Entonces, estos fármacos inducen la síntesis. ¿De cuál enzima? ¿La 1 o la 2? ¿Cuál es la que está en el hígado? La 1. La 2 es la que está en los eritrocitos, en la
los eritrocitos se producen en la médula ósea. ¿Sí? En la médula se producen otras cosas, así que sería más correcto decir en los precursores de eritrocitos. ¿El vaso? No, en el vaso se destruye. Aunque depende de la etapa de vida, ustedes saben, va cambiando el lugar donde se producen los eritrocitos. Por eso creo que también mejor sería decir eritrocitos y no solamente médula ósea, porque en la etapa fetal, la sangre ¿dónde se comienza a producir? En el saco vitelino. Y después, antes de nacer, los primeros trimestres, en el vaso, en el hígado. Y ya después de nacer, bueno, en el último trimestre, médula ósea. Y de la médula ósea va cambiando primeramente en todos los huesos largos, y ya después de cierta edad, 18 o 20 años, solamente los huesos planos o huesos irregulares, ¿no? Así que yo creo que es mejor decir, como dice aquí, células precursoras de eritrocitos. Ahí es donde se produce la reacción clave, que es este paso número 1. Esta reacción requiere una coenzima. ¿Cuál coenzima requiere? Alas. ¿Cuál es la coenzima que requiere alas? Ahí está. PLP. ¿Qué es PLP? La coenzima. Fosfato de... Sí, las coenzimas se requieren en varios lugares. Muy bien, vamos a ver los otros pasos. 3 al 7. Tenemos el porfobilinógeno. Hay una condensación de 4 de estos, porque ya tuvimos un pirrol, pero necesitamos 4 pirroles. Entonces 4 moléculas se condensan, porfobilinógeno se convierte en hidroximetilbilano. Y después hay una isomerización. Allí no están las estructuras del porfobilinógeno, estaba en la figura anterior, y tampoco está del hidroximetilbilano. Comenzamos con la estructura del uroporfirinógeno. Les puse nada más uro, copro y proto, porque son porfirinógenos, los 3. Miren, es importante saber el propionato y el acetato. Aquí tenemos ya los 4 pirroles, 4 estructuras. Noten que en la punta tiene nitrógeno. Ahorita vamos a ver la función de ese nitrógeno. Digo en la punta porque es un pentágono, en esta punta. ¿Okay? Pero tiene acetato y propionato. Acetato, propionato. Pero aquí ¿qué tiene? Propionato y acetato. Noten el orden. ¿Sí? Era AP, AP y aquí es PA. Vamos en sentido de las manecillas del reloj. Y después aquí, es más, podemos comenzar acá. AP, AP, AP y de pronto PA. En este anillo, que es el anillo 4 o D, los anillos tienen nombre. Tienen números, ¿no? En romano, 1, 2, 3 y 4. Y con letras pues A, B, C y D. Cuando tenemos este cambio en el anillo D o en el 4, PA en lugar de AP, decimos que ese es un porfirinógeno 3. Porfirinógeno 3. Hay otros porfirinógenos. El 1, por ejemplo, es AP, como los demás anillos. Pero en el cuerpo humano, en nuestro cuerpo, los porfirinógenos que son importantes son el número 3. ¿Okay? Este 3 romano. No es el mismo 3 de los anillos. ¿Okay?
simplemente es el porfirinógeno 3. Los demás no son importantes, aunque hay cierta porfiria utrera donde el puro porfirinógeno 1 se eleva. El 1 sería AP, igual que los demás. ¿Okay? ¿Qué reacción sigue? Después de ser puro porfirinógeno 3, ahora es coproporfirinógeno 3. ¿Qué empezamos a ver ahí? Miren, el acetato se convirtió en metilo. ¿Okay? ¿Cuántos carbonos tiene el acetato? 2 carbonos. ¿Cuántos carbonos tiene el metilo? 1. Entonces quiere decir que hubo una descarboxilación. Descarboxilación. Aquí está la enzima. ¿Cuántos acetatos tiene el uroporfirinógeno? 1, 2, 3 y 4. Por eso los puse ahí. ¿Cuántos carbonos se están perdiendo? 4. Y en lugar de tener, miren, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2. ¿Cuántos hay allá? No los alcanzo a señalar. Sí, 1 en cada esquina, ¿verdad? O sea, este es un grupo metilo, CH3, CH3, CH3 y CH3. ¿Okay? Ya tenemos el coproporfirinógeno. Coproporfirinógeno. Y sigue siendo 3 porque tiene el propionato. Aquí, allá también. En el siguiente paso, ¿en qué se convierte el copro? En proto. ¿Sí? Proto. Protoporfirinógeno. ¿Cuál es la diferencia con el coproporfirinógeno? Pues el propionato se pasó a ser un acetato. Muy bien. Entonces, hay que escribir eso. No acetato. La B no es de acetato. Si te fijas, allá estaba en azul la P de propionato. Los 2 propionatos de los anillos 1 y 2, o A y B, ahora se cambian a uno que tiene 2 carbonos, que comienza con B. ¿Cómo se llama? Miren, lo voy a poner aquí. El grupo acetil se convierte en grupo metil en los 4 anillos. ¿Okay? Y cambiamos entonces de uro a copro. Y de copro a proto, el grupo propionato, propionil, cambia a V. ¿Qué es V? ¿No leyeron, jóvenes? ¿No leyeron? Por ahí lo puse. El metilo y el vinilo se producen por la descarboxilación del acetato y del propionato respectivamente. Entonces es un grupo vinilo. Tiene 2 carbonos, ciertamente, pero no es un acetato. No vamos a entrar en los detalles de las estructuras, pero ahí está. Ojo, acá eran los 4 acetatos, se convirtieron en metilo, pero de copro a proto solamente 2 de los propionatos se convirtieron a vinilo. Y entonces, protoporfirinógeno se va a llamar, bueno, ahora se llama protoporfirinógeno 9. El 9 tiene una explicación. ¿Por qué? Porque hay varias combinaciones. Y me preguntarán, ¿por qué de 3 pasó a 9? Pues así es la nomenclatura. ¿Okay? Tenemos ahora protoporfirinógeno
9. ¿Y cuál es el siguiente paso? Miren, aquí los anillos tienen dobles enlaces en el interior, pero en los enlaces que los unen, acá hay un enlace, acá hay otro enlace, aquí hay otro, aquí hay otro, ¿sí? Porque forman una estructura cíclica, los 4 anillos. En esos enlaces entre un anillo y otro no hay doble enlace. Si te fijas, no hay doble enlace. Pero aquí tenemos un doble enlace, otro doble enlace, otro doble enlace y otro doble enlace. ¿Cómo surgen los dobles enlaces? ¿Por qué tipo de reacciones? ¿Qué tipo de reacciones hacen que surjan los dobles enlaces? Si tú tienes así, bueno, tendría que ponerle aquí un 2, aquí un 2. Si pierdes 2 hidrógenos, entonces ¿cómo va a quedar aquí? Pues sí, son óxidos de reducción. Sí, es una reacción de oxidación. Aquí está, oxidación. Y entonces ahora tenemos dobles enlaces. Pero también se perdieron, aquí realmente hay NH. Fíjense, ¿cuántos hidrógenos hay aquí? 4, y aquí 2. Entonces, de protoporfirinógeno 9 a protoporfirina hay una oxidación. Oxidación. Ahora, aquí hay un asunto también muy importante. Porfirinógeno. ¿Sí? Uro, copro y proto. ¿Okay? Y ahora es porfirina. Las porfirinas son moléculas coloreadas y fluorescentes. Si se les aplica cierto tipo de luz ultravioleta, da fluorescencia de un rojo intenso. ¿Okay? Se pueden ver. Es decir, hay fotosensibilidad en estos compuestos. Los porfirinógenos no tienen color. Entonces, en este paso, proto-proto, ¿qué es lo que cambió? Porfirinógeno a porfirina. Protoporfirinógeno y los que estén antes de él no tienen color. En cambio, la porfirina sí tiene color. Son coloreados. Y entonces, ¿qué nos falta aquí? Es que aquí era proto. A ver. Nos falta un proto aquí. Ese era el paso que nos faltaba. ¿Dónde está el...? Hay 2 protos, ¿no? ¿Cuáles son? Proto, porfirinógeno y... A ver si cabe aquí. Proto, porfirina y proto, porfirinógeno. ¿Ok? Ambos son 9 y 9. Y finalmente, ¿qué tenemos? El grupo hemo. ¿Qué le hace falta al grupo hemo para ser grupo hemo a partir de la protoporfirina? Hierro. Aquí es muy importante la entrada de hierro. ¿Sí? Más 2, vamos a ponerle más 2. Hierro más 2. ¿Por qué hierro más 2? Porque ese es el bueno para el transporte del oxígeno. El hierro más 3 no se une adecuadamente al oxígeno. ¿Y cómo se llama la enzima que hace eso? Voy a poner mejor en azul. ¿Cómo se llama esa enzima? Ferroquelatasa. Ferroquelatasa. ¿De dónde viene la palabra ferro? De hierro. Y quelatasa de quelación. ¿Okay? Quelación. ¿Qué es quelación? ¿Dónde está? Aquí vamos a ponerle que se une el hierro. Y entonces el plomo también va a inhibir a esa enzima. ¿Okay? Plomo
inhibe tanto acá, a la segunda enzima, como aquí. ¿Qué son las enfermedades llamadas porfirias? Noten la diferencia. Porfirina es el compuesto químico. Porfirina. En cambio, porfiria, ¿conocen a porfiria? No Porfirio, sino Porfiria. La preceptora del dormitorio 2. Así se llama, Porfiria. Entonces, esta es el compuesto y esta es la enfermedad. Y hay varias porfirias. Tienen que ver con la deficiencia genética o adquirida de esas enzimas. La verdad es que no son enfermedades tan frecuentes. Algunas de ellas son raras. Yo solamente he conocido a una persona con una porfiria, y de las que les puse en el cuadrito, son las 3 que puedo preguntar, están señaladas con un asterisco, que son la porfiria aguda intermitente, la porfiria cutánea tardía y la porfiria eritropoyética. Pero también, seguro que voy a preguntar intoxicación por plomo. El plomo actúa en 2 enzimas, en la deshidratasa y en la ferroquelatasa. Entonces, ¿cómo se producen los signos y síntomas de las enfermedades? Miren, la primera de ellas, ¿tiene fotosensibilidad? No. Bueno, de hecho, la primera debería de ser la deshidratasa, pero no la puse porque es muy rara. Y me salté la anemia sideroblástica. Vamos a regresar. ¿Qué es la anemia sideroblástica? La enzima clave en la síntesis de porfirinas, ¿cuál es? ALAS, ¿verdad? ALAS 1 y ALAS 2, especialmente ALAS 2, que tienen que ver con la producción de los eritrocitos. Si esta enzima está deficiente genéticamente, pues no se va a producir grupo hemo. El grupo hemo está en varias proteínas, incluyendo la hemoglobina. Y si no hay suficiente hemoglobina, decimos que la persona tiene anemia. Este tipo de anemia, donde hay una falla en ALAS 2. ALAS 1 no tiene nada que ver con los eritrocitos. En ALAS 2 se llama anemia sideroblástica. Entonces hay 4 cosas que puedo preguntar aquí. Bueno, 3. Anemia sideroblástica es una de ellas. Anemia sideroblástica. Y luego de este cuadrito, una de las 3 que están marcadas con asterisco, una de las 3 porfirias. Dicen que la número 3 es la más común, porfiria cutánea tardía. Y el tercer asunto es plomo. ¿Okay? Bueno, con excepción de la 1 y del plomo, porque el plomo no es tema de porfiria, allá arriba dice porfirias e intoxicación por plomo. Miren, todas las porfirias tienen fotosensibilidad, excepto la 1, porque en esta todavía no tenemos el compuesto que es sensible a la luz. Recuerden, las porfirinas son sensibles a la luz. Así que, de paso, la luz puede convertir un porfobirinógeno en porfirina. ¿Okay? La luz. Una persona con estas enfermedades, tú pones la orina y de pronto cambia de color. Si una persona te dice, es que oriné y la tenía ahí en un botecito, en un frasquito, y luego cambió de color, ¿en qué enfermedad es eso?
Los sospechados. En una porfiria. En una porfiria. ¿Ok? Entonces, básicamente es el tema de porfirinas. Las porfirinas son defectos hereditarios. Fíjense, la palabra porfiria, la porfiria viene del griego púrpura y tiene que ver con acumulación o incremento en la excreción de las porfirinas o de sus precursores. Y cada una de ellas tiene un patrón. Si se acumula ALA, ¿qué es ALA? Ácido amino levulínico o delta amino levulínico. Está en el primer paso, el paso clave. O sea, si se acumula PBG, ¿qué es PBG? Porfobilinógeno. ¿Okay? O si hay disminución de hemo, porque si tú bloqueas aquí, por ejemplo, ¿dónde está la primera porfiria? PAI. ¿Qué significa PAI? Porfiria aguda intermitente. PS, ¿qué significa? Porfiria eritropoyética congénita. PCT, porfiria cutánea tardía. Ahí está el lugar exacto donde está el bloqueo de cada una de las enzimas. CPH, ¿qué es? Esa, no sé si está en el cuadro. Sí, coproporfiria hereditaria. Sí, coproporfiria hereditaria. No es de las comunes. Entonces, dependiendo de dónde está el bloqueo, va a ser lo que se acumule. Y eso que se acumule, ojo, puede convertirse en porfirina y puede excretarse en cantidades elevadas en la orina y en las heces. Entonces, cuando solamente hay esto, los síntomas son neuropsiquiátricos. Pero cuando se oxidan a porfirinas, las porfirinas, recuerden, son coloreadas. Entonces hay fotosensibilidad. Este cuadro es muy importante para que distingan por qué en este caso solamente hay síntomas neuropsiquiátricos. De hecho, la falta del hemo, va a haber disminución de la hemoglobina, y pues la falta de oxígeno al cerebro también te da los síntomas neuropsiquiátricos. Y en cambio aquí lo que tenemos es fotosensibilidad como un dato que las distingue. Muy bien, no nos queda ya nada de tiempo, más que 10 minutos. Bien rápido voy a pasar, porque todo esto lo pueden ustedes leer. Revisamos. Ok. Porfirinas son compuestos que tienen 4 pirrones y que en el centro tienen hierro o magnesio. La clorofila tiene magnesio. Se parecen muchísimo, ¿no? Y entonces tienen 4 anillos, unos 3 y 4 a veces. Las cadenas laterales son estos sustituyentes que puse aquí. PA, M de metilo, V de vinilo. Esas son las cadenas laterales. Y entonces los puentes, miren, aquí está cómo se unen. Este tipo de puente es uno, y este es otro tipo de puente. Okay. Aquí vemos el puente alfa, beta, gamma y el delta. Tienen un doble enlace. Y además, dentro de ellos hay dobles enlaces en el anillo de pirrón. Allá está el pirrón. Okay. Y se representa así como esa estructura. Entonces, grupo hemo tiene hierro y la clorofila, ¿qué tiene? Magnesio. Es increíble, ¿no? Es como si la clorofila es la sangre de las plantas. O nuestra sangre es la clorofila en el ser humano. Hay diferencia aquí también, pero básicamente uno la ve y dice, pues son muy, muy parecidos. Entonces, las uroporfirinas tienen acetato y propionato, las coproporfirinas metilo y propionato, y la protoporfirina
y el hemo B, ahorita les muestro el hemo B, tiene metilo, vinilo y propionato. ¿Okay? La forma importante es la forma 3. Y protoporfirina 9, que es la que está antes, protoporfirina 9, antes del grupo hemo, pertenece a la forma 3. Ahí está, miren, AP, AP, AP y PA. Y quiero destacar aquí. Este sería el anillo 1, 2, 3 y 4. Cuando se degrada el grupo hemo, hay un corte aquí, Utrera, entre el A y B. Recuerden eso, lo voy a mencionar enseguida. Entre el A y B hay un corte, o sea, entre el 1 y el 2. Y entonces de una molécula cíclica, ahora vamos a tener una molécula lineal, que digamos va a tener así los 4 pirroles. ¿En qué orden quedaría? Este sería el 1 y este sería el 2, porque es donde se rompió, y aquí sería el 4 y este sería el 3. Y vamos a ver qué sucede entre el 3 y el 4. Ahorita les voy a llamar la atención en esa reacción. Ok, ¿en dónde encontramos el grupo hemo? No solamente en la hemoglobina, también están en la mioglobina y los citocromos. ¿Recuerdan que hablamos de los citocromos en la cadena respiratoria? En la catalasa, en la piroblasa. Hay 2 tipos de hemo y el B es el más común. El B tiene estos sustituyentes que están más claramente señalados aquí: vinilo, metilo y propionilo o propionato. ¿Okay? En cambio, el hemo C, en la parte del anillo A y B, tiene una proteína, una apoproteína. Hemo C es otra cosa, ¿no? Recuerden que hablamos de la cadena respiratoria de las proteínas hierro-azufre. ¿Recuerdan que hablamos de las proteínas hierro-azufre? Bueno. La función de cada una de ellas, por favor, averígualo. Muy importante saber, pregunta de examen, ¿cuáles son los precursores de las porfirinas? Precursores del grupo M, un aminoácido y un intermediario del ciclo de Krebs, que es la succinilcoenzima. Muy bien, levántense los que están cansados. Ese cuadrito se lo dejé por ahí si quieren saber un poquito más de la sintomatología, pero no estoy seguro si bueno, acá tenemos como producto final al hemo. Ahora vamos a desbaratar al hemo. ¿Cómo se desbarata el hemo? Las reacciones son menos que allá. ¿Allá cuántas reacciones eran? 8. La primera ocurre en la mitocondria, y las 6, 7 y 8 también en la mitocondria. Las que están en medio, 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5 ocurren en el citosol. Las 6, 7 y 8 están otra vez en la mitocondria. Entonces tenemos el grupo hemo. ¿Qué contiene el grupo hemo? Hierro, el cual se libera. Listo, ¿sí? Se recicla. ¿Y qué pasa con los pirroles? ¿En qué se convierten? Miren, los cambios que hay con un moretón. Muchas veces las personas llegan golpeadas y te quieren decir, no, es que me acaba de pasar. Hay que estar muy atentos con la violencia, especialmente la violencia de los hombres hacia las mujeres. Y la violencia entre parejas también del mismo sexo es tremenda. Así que no solamente el hombre es violento, el ser humano es violento, ¿ok? Pero el abuso es más común de hombre hacia mujer. Entonces, dependiendo qué coloración tenga, ustedes más o menos pueden determinar el tiempo que tiene ese golpe, ¿no? Ustedes lo saben, uno se da un golpe, primero se pone morado, después va cambiando hacia color verduzco, y eso tiene que ver con
asunto del metabolismo de la bilirrubina. Bueno, el grupo hemo viene de las hemoproteínas. Una de ellas es la hemoglobina. La hemoglobina es fuente muy importante. La globina, ¿qué pasa con la globina? Se reciclan los aminoácidos, etc. ¿Y el grupo hemo en qué se convierte? Primera reacción. Hemo se convierte en biliverdina. ¿Qué es lo que sucedió? La enzima es una oxigenasa. Y entonces ahí se utiliza NADPH. ¿Qué es lo que ocurrió? No está mostrado arriba el grupo hemo, pero el grupo hemo tiene la estructura cíclica. Se cortó. ¿Dónde se cortó? No son carbonos, son pirroles. Entre el A y B, o entre el 1 y 2. Y por eso les decía, ahora tenemos así la estructura. Noten qué tipo de enlace hay entre el 4 y el 3. Doble enlace. En cambio aquí, un enlace sencillo, porque aquí entra una reductasa. Recuerden que por acá pusimos oxidación y ahora es reducción. Entonces, de biliverdina, ¿qué sigue? Bilirrubina. Esta primera bilirrubina también le llamamos bilirrubina no conjugada o indirecta. Ya ustedes midieron las bilirrubinas en el laboratorio, ¿verdad? Bilirrubina no conjugada o indirecta. Esta bilirrubina se produce en los macrófagos, que están en varios órganos, como el vaso. Aquí sí el vaso participa. En la destrucción de los eritrocitos, el hígado, el vaso juegan un papel importante. Pero hay células ahí, como los macrófagos, y degradan todo y liberan la primera bilirrubina, que se llama bilirrubina no conjugada. Entonces, cualquier padecimiento donde esté elevada la bilirrubina no conjugada, lo más probable es que el hígado esté preservado. Porque cuando se eleva la bilirrubina, ¿en qué órgano pensamos primero? En el hígado. Pero también hay que pensar en el páncreas. Sin embargo, esos órganos pueden estar íntegros. ¿Qué tal si es una hemólisis, por ejemplo? Se rompen los eritrocitos muy fácilmente. ¿Qué tipo de ictericia te va a dar? ¿De bilirrubina directa o indirecta? Indirecta. Cuando hay hemólisis, se eleva esta bilirrubina, la no conjugada, la indirecta, ¿entienden? Porque eso tiene que ver antes de que se conjugue en el hígado. Y esa bilirrubina no es soluble. Ojo, no es soluble. Entonces, para transportarse en la sangre desde un macrófago hasta un hepatocito, requiere un transportador. ¿Cuáles son los transportadores por excelencia? Las proteínas. Y entonces, en este caso, ¿qué proteína? Albúmina. ¿Ok? Entonces, la bilirrubina no conjugada se incorpora a la albúmina, pasa a la sangre, es transportada y dentro del hepatocito, dentro del hígado, la capta otra proteína de almacenamiento, no está mostrada aquí. Y ahora tenemos atrapada a la bilirrubina dentro del hígado. Pero esa bilirrubina se transforma por una conjugación con ¿qué ácido? Glucurónido. ¿Sí? 2 glucurónidos. 2 glucurónidos entran y entonces ahora ¿qué tipo de bilirrubina tenemos?
¿Qué tipo de bilirrubina tenemos? Conjugada. Conjugada. Acá era la no conjugada antes del hígado. ¿Ok? Antes del hígado es no conjugada. Y en el hígado ahora es conjugada. ¿Qué significa la conjugación? Miren, ¿qué hay aquí en los pirroles? Metilo, vinilo, metilo, propionato, porque son el 4 y el 3, propionato y metilo, metilo y vinilo. Vamos a ver qué sucede con estos propionatos. ¿Qué sucede con estos propionatos? Con esto voy a terminar porque ya me tengo que ir. 2, 3 y 4. ¿Okay? Entonces, el propionato se le agrega ¿qué cosa? Todo lo que se ve allá. Glucurónido. Esa es la bilirrubina conjugada. Aquí los anillos están puestos en el otro orden que yo estaba diciendo. Yo estaba diciendo aquí 1, 4, 3 y 2. Pero aquí están 1, 4, 3 y 2. Es lo mismo. Lo importante es que se agregan 2 glucurónidos y tenemos bilirrubina conjugada. Ese sí sería el terreno Cuando hay daño hepático, es la úlcera. Cuando hay obstrucción de las vías arteriales que no puede salir. O sea, si llegó al hígado y se conjugó, entonces tenemos este. Y si se produjeran las piedras en la bilis, sería la Cálculos de bilirrubinato. Los cálculos en la vesícula pueden ser de colesterol, ¿verdad? Ya dijimos. Pero también puede haber cálculos de bilirrubina. ¿Y cuál bilirrubina sería? Si está después del hígado. Conjugada. Pues la conjugada. Muy bien. Bueno, jóvenes, hay 2 o 3 cositas, pero ya no hay tiempo. Y siendo las 7:53 de la mañana del día 30 de abril, damos por concluido el curso escolar primavera 2024 de bioquímica. Se acabó. Muy bien. Aplausos.